Luego de las protestas y paros de cafeteros, mineros, campesinos, camioneros, estudiantes, profesores y hasta médicos y enfermeras, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció un proyecto de ley para judicializar a quienes protesten encapuchados y generen actos violentos. Esto se suma al proyecto que se divulgó de 5 años de cárcel para quienes bloqueen carreteras o vías principales. Sin embargo, durante los paros, diversos medios informaron sobre los uniformados que también causaron desórdenes, golpearon ciudadanos, ingresaron a las casas sin orden judicial y dejaron en Pasto a Robert Helio Delgado sin un ojo, en Tunja a Julián Alarcón sin habla y sin movilidad, en Bogotá sin vida a Cristian Delgado Wilches y en Fusagasugá le lanzaron un gas lacrimógeno al pecho de Juan Carlos León Acosta. El impacto le causó la muerte. Ninguna de las víctimas llevaba capucha. Hasta ahora no se ha dicho nada de sanciones a estos miembros de la fuerza pública. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado el desmonte del ESMAD y que las protestas, con capucha o sin ella, sean pacíficas y que no haya consecuencias por hacer uso del derecho a la protesta consagrado en el artículo 37 de la Constitución Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Por estos días se habla mucho del derecho a la protesta, que los ciudadanos, los campesinos, que todos los colombianos en general tienen un derecho constitucional a protestar, a manifestarse pública y abiertamente frente a las cosas que consideran que no se están realizando de manera acorde, frente a esas necesidades insatisfechas por parte de los gobiernos de turno. Mucho se ha hablado sobre eso. También se ha hablado sobre la violencia que ha estado alrededor de este derecho constitucional a la protesta. Lo vimos infortunadamente en el paro nacional agrario. Violencia que fue de parte y parte, por parte del ESMAD, pero también por algunas personas que estaban acompañando, solidarizándose con el movimiento de los campesinos. También lo hemos visto en el movimiento estudiantil. Hace pocos días, de alguna manera, podríamos relacionar la forma como los hinchas, las barras bravas, en la capital de la República están reaccionando de manera violenta por una camiseta. Podríamos decir también que esa es una forma de protestar, no desde un escenario de ideología, desde otro punto. Para hablar sobre este tema nos acompaña a esta hora Antonio Morales. Él es periodista, pero también antropólogo. Vamos a recurrir un poco a esa figura del antropólogo para entender qué es lo que sucede, qué hay detrás de esta protesta, que finalmente es un derecho constitucional, pero que los colombianos, pero en general el mundo, ha tenido ha tergiversado este principio básico. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Antonio. Hola, Omaira, ¿cómo le va? Muy bien, Antonio. Bueno. ¿Qué ha pasado con la protesta? El fin mismo de la protesta, ¿por qué se ha ido tergiversando? Yo siento que desde siempre, de una manera pues casi histórica, por lo menos en los últimos 40 o 50 años en Colombia, las diferentes versiones y salidas de ese vapor de la protesta popular y de la protesta social han tenido manifestaciones de violencia. Recuerdo yo, por ejemplo, para traer un ejemplo muy preciso y quizás el más contundente, por lo menos desde lo que yo tengo memoria, el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, hace ya pues varias décadas, fue un paro que desembocó en unos episodios de violencia muy fuertes, sobre todo en Bogotá. Bogotá, hasta donde recuerdo, hubo un centenar de muertos entre el 14 y el 15 de septiembre de 1977. Y siempre la misma dinámica, la confrontación con la seguridad del Estado, con el ejército y la policía. Aquella vez estaba el ejército en la calle disparando, sí, en el gobierno de Alfonso López Miquelsen. Y siempre frente a sectores organizados, de organizaciones pues, sociales, algunos de los cuales pues, tenían en ese momento opciones violentas. En ese momento estaba muy ligado también esa protesta popular a la influencia de las organizaciones guerrilleras. Y yo siento que hoy, para ponerlo solamente en el lado de quienes protestan, sí, quienes tienen ambiciones de violencia y de crear situaciones violentas son como de 3 órdenes. Uno, evidentemente, personas que tienen relaciones con organizaciones guerrilleras. Es decir, es clarísimo que en las protestas estudiantiles en Bogotá está el movimiento bolivariano, están determinados sectores que tienen cercanías con el ELN. Luego, 2, otros grupos que no tienen relaciones con organizaciones armadas, pero que son violentos por naturaleza, como los anarquistas, los que consideran que hay que destruir el Estado, que es una
especie de expresión romántica, política sí, pero dentro de una utopía que tiene incluida la violencia. Y por último, quienes se aprovechan de la situación de los eventos de violencia para pescar en río revuelto, bien sea gente que quiere robar o que quiere vandalizar, o gentes como en esta oportunidad, tanto en el paro agrario como en las manifestaciones de agosto del Sí. paro general, estudiantil y todo, que están manipulados y pagados inclusive, y lo vimos en Bogotá, por sectores de extrema derecha también, y violentos, por las bandas criminales directamente y por organizaciones delincuenciales de microtráfico. Entonces, eso va a ir un poco por el lado de quienes protestan. Y por el otro lado hay una doctrina estúpida, heredada a lo largo de los gobiernos en el Estado colombiano, de darle soluciones represivas a la protesta social y de provocar la violencia en la protesta social de manera agresiva, ilegítima y desproporcionada y abusiva de la fuerza pública, especialmente de la policía. Con una diferencia para redondear la idea, Omaira, Sí. y es que lo que siento no es que haya aumentado la violencia de lado y lado, ¿no es cierto? Sino que existen los celulares, las cámaras, todos los elementos que terminan Bueno, en que las ponen en redes evidencia, claro. que terminan en las redes sociales y que hoy nos hacen ver dos cosas. Uno, que eso existe, que está en la calle, que los medios no lo muestran, y por el otro lado, que también hay, que eso es muy positivo, pienso yo, un empoderamiento de la gente en el conocimiento de sus derechos, Sí. sus derechos civiles fundamentales y de sus derechos de la protesta, que implica que denuncian cuando las autoridades se sobrepasan. Entonces, toda esa mezcla es como lo que ha producido este boom, en el cual está en el ojo del huracán la Policía Nacional, sin duda, por los abusos cometidos. Hoy hay una reivindicación total frente a este derecho constitucional, pero sobre todo usted lo dice, la comunidad, los colombianos se han empoderado de ese derecho, es decir, lo reclaman, lo ejecutan, lo visibilizan en las calles. Sin embargo, pues se ve permeado por diferentes hechos de violencia. Pero lo que uno ve es que el gobierno nacional, en vez de auspiciar estos escenarios, por supuesto, donde la gente se puede expresar abiertamente sobre necesidades insatisfechas, lo veíamos por parte de los campesinos Sí. y demás, y los estudiantes frente al tema de la reforma de la Ley 30 de Educación Superior. En vez de propiciar estos escenarios de diálogo abierto, que la gente pueda utilizar su derecho constitucional a la protesta, pues empieza a pensar más bien en normas, en leyes que de alguna manera empiece a coartar el mismo derecho. Y lo más peligroso es estigmatizar el derecho a la protesta. Y lo veíamos, vuelvo a retomar el tema del paro nacional agrario, donde el ministro de Defensa decía que habría que generarse una ley para los encapuchados, para quienes no protestan con su rostro abierto, entonces hay que judicializar también a los encapuchados. Ese escenario, ¿qué tanto transforma el derecho a la protesta? Pues lo inhibe totalmente. Mire, hay varios ejemplos, Omaira. Por ejemplo, además de las declaraciones del ministro, que la respuesta a la violencia del ESMAD fue decirnos, vamos a duplicar el número de ESMAD en Colombia. Es decir, al que no quiere caldo se le dan 2 gases. De una manera pues figurada. Sí, sí. Además de eso, hay otra cosa que a mí me pareció torpe y monstruosa de alguna manera, es al día siguiente de los desmanes en Bogotá, donde probablemente también había provocadores muchas veces Suele suceder. cercanos a la policía, para tratar pues de disolver la protesta popular legítima y pacífica, publicar como publicaron una ficha que se llama el cartel de los vándalos. Uno, eran personas las que estaban allí, que están todavía bajo la presunción de inocencia, es decir, no los pueden hacer aparecer, eso es ilegal, como culpables de un delito de vandalismo o de asonada en el caso del ataque a la policía. Y 2, ¿cómo es posible que la policía pretenda construir en 24 horas un cartel, cuando un cartel, sabemos, como el del narcotráfico, tiene unas cabezas, un organigrama, una organización, una cantidad de mezclas delictivas que los hacen justamente un cartel, es decir, una organización delincuencial casi que infranqueable? No más eso, Mayra, de tratar de convertir la protesta popular en un cartel. Es un hecho violatorio del derecho a la protesta, ¿no? Además de eso, pues yo sí siento que la policía cometió un error muy grave, y fue darle el tratamiento de orden público y de guerrilla prácticamente a la protesta popular. Es decir, tirarse con toda la fuerza, muchas veces con cosas ilegales como balas, o utilizar elementos propios de antidisturbios como
armas letales, por ejemplo, dispararle un gas a una persona en la cara. Eso puede matar, y hubo muertos así. Cometió un error al tratar de llevar a la gente a confrontarla como si se tratara de una insurgencia. No es una insurgencia, es una protesta popular callejera, y hay unas normas, y yo alguna vez lo anotaba en los programas que hacemos, que pareciera como si no hubiera una norma de conducta en la solución que se le da a los desmanes y a los motines y a los disturbios. Se ataca indiscriminadamente. En la Plaza de Bolívar de Bogotá, estábamos todos allí, estaban todos los sectores populares, los estudiantes, llegó la MANE, etcétera, protestando contra la Ley 30. En un momento había 100 personas en un disturbio y nos atacaron a 40.000 y nos gasearon a 40.000. Entonces uno dice, ¿dónde está la parte técnica y táctica de la policía antidisturbios para preservar nuestro derecho a la protesta, pero al mismo tiempo controlar a la gente que está cometiendo desmanes? Entonces, de algún modo, sí hay un camino nuevamente errado de criminalización de la protesta popular a través de una represión bárbara, injustificada y abusiva, y por el otro lado proponiendo leyes para acabar de completar el pastel. Pero vamos a hablar más después del corte a comerciales frente al tema de los capuchos. Una pausa y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy nuestro tema, el derecho constitucional a la protesta, vilipendiado, estigmatizado por parte del gobierno nacional, también por algunos medios de comunicación que prefieren que la gente mejor no proteste, lo haga calladito frente a diferentes medidas que pues generan mucho inconformismo. En el mundo estamos viendo en diferentes países cómo la ciudadanía sale a protestar. Ahí están los indignados, ejemplos maravillosos que vemos a nivel internacional, pero en nuestro país parece que este derecho a la protesta, mejor no, mejor que se silencie a la ciudadanía. Antonio, ¿qué pasa con los capuchos? ¿Qué se esconde tras este movimiento? Porque infortunadamente cuando hay protestas, la gente sabe quiénes van a armar de alguna manera hechos violentos, quiénes van a confrontar, a provocar al ESMAD, que es de parte y parte de alguna manera. Por supuesto, no es la forma con el que el ESMAD debe reprimir una protesta como lo hace, porque genera un sinnúmero de muertos y lo hace a diestra y siniestra. ¿Qué hay detrás frente a los capuchos? Pues yo pienso que fundamentalmente la clandestinidad, es decir, son personas que no quieren que su identidad se conozca y que al esconder su identidad, pues evidentemente quedan en posición de cometer un delito desde la clandestinidad, de que no ser reconocidos ni ser judicializados por eso. ¿Pero hay una ideología que trasciende allí? Sí, yo sí pienso que en las universidades públicas, que es donde verdaderamente funcionan, pues muchos tienen entronques directos con organizaciones alzadas en armas, ¿no es cierto? Sobre todo con las FARC. Y otros hacen parte de movimientos más alternativos, marginales, urbanos, independientes, con visiones ideológicas. Pero mire que también pasa una cosa, cuando se inicia un disturbio, no tanto callejero como en las universidades, en la distrital, en la pedagógica, en la Nacho, mucha gente que, incitada por ese procedimiento violento de los capuchos, de los encapuchados, termina también cubriéndose. Es decir, no se ponen un pasamontañas, pero se ponen una bufanda y se ponen un gorro justamente porque van al tropel a confrontar a la policía, lo cual es en la ley colombiana y en cualquier ley un delito, delito de azonar. Pero sí hay un elemento de clandestinidad y de, hay que llamarlo así, de subversión, es decir, son personas que atacan a la policía con el propósito de atacar y de hacer acciones armadas relativamente, no, acciones violentas, no armadas, nunca tienen armas, contra el Estado. Entonces sí hay un carácter político. Seguramente, como lo decíamos, habrá vandalismo y oportunismo y lo que se llama en términos pues de tradicionales el lumpen, es decir, los delincuentes, la gaminería que se mete en el asunto. Pero yo sí pienso que hay un trasunto político manejado muy específicamente y con preceptos, órdenes y disciplina. Muchas veces están hasta uniformados.
Porque si la gente los identifica, si en las universidades saben quiénes hacen parte de esos grupos, quiénes se toman las universidades, quiénes de alguna manera generan hechos violentos en las movilizaciones, la gente no los denuncia, si de alguna manera ese tipo de actos violentos lo que hace es estigmatizar el derecho mismo a la protesta, a los líderes sindicales que jalonan, por supuesto, y se empoderan de este derecho constitucional. Yo creo que es muy difícil oponerse porque pues, la gente que se podría oponer a ellos no tiene, ni tiene la clandestinidad ni la capucha, ni tiene la bomba papa, ni la capacidad o la molotov, ni la capacidad de agresión que tienen estos. Están determinados a la violencia. Los otros que protestan legítimamente, la izquierda legal que protesta normalmente, las manifestaciones, los maestros, la USO, los sectores de la salud, pues no tiene una vocación violenta ni siquiera de confrontar a esta gente. En las últimas manifestaciones, como lo vimos Omaira, mucha gente trató de contenerlos protegiendo a la policía, sí, haciendo como una especie de barreras para proteger a la policía, pero evidentemente eso fue desbordado y claro, como la policía, como lo decíamos, actúa de manera generalizada, sin aislar a los violentos, sino dejándolos ahí al final para que se arme el tropel de alguna manera, pues es como que se unieran el hambre con las ganas de comer. El juego de la policía es el juego de los capuchos y el juego de los capuchos es el juego de la policía. Increíble, y entonces terminan quienes no están involucrados en estos hechos violentos pagando. Porque capturados, heridos, gaseados. Absolutamente. Hay otro tema que por estos días nos tiene absolutamente conmocionados y es el de las barras bravas. Esa es una forma también de protestar. ¿Qué está pasando? Que hoy cuando el país está allanando escenarios de paz, de conciliación, de reivindicación de derechos, seguimos viendo este tipo de brotes de violencia. Entonces yo tomo la justicia por mi cuenta, soy absolutamente, yo no sé si es irreverente, más que irreverente es no respeto la vida del otro ser humano, porque a uno no le cabe en la cabeza que tenga que morir alguien por una simple camiseta, ¿no? Sí, eso es totalmente absurdo. Yo veo dos cosas ahí, Omaira. Por un lado, es un movimiento que tiene expresiones violentas con respecto ya no al Estado, sino a otro sector de la sociedad, por una camiseta verde, sí, sí, el nacional, etcétera. Y es una expresión de incultura política, es decir, uno creería que esos muchachos deberían estar peleando o bien por estudiar, o bien por hacer la revolución, o por lograr las transformaciones que se necesitan en el país y las reformas, pero no, se dedican a entrechocar de una manera ciega y suicida entre unos y otros, ¿no es cierto? Eso es producto de un escepticismo muy grande de muchos sectores de la población que llegan a tener una identidad supuestamente política con un equipo de fútbol. No, eso es fútbol, eso no es política. A veces se confunde y pasa en el mundo entero, no pasa solamente en Colombia, barras bravas, hooligans hay en todas partes. Por un lado eso, y por el otro lado sí se ha detectado que, no, por lo menos en la ciudad de Bogotá, que es lo que uno conoce más cercanamente, que dentro de esas barras bravas hay también influencia del microtráfico y de la concepción de bandas con poderes territoriales como en los barrios, y ocurre también en Medellín, en Cali, en Barranquilla, y en las comunas donde se trazan territorios y el que pasa es agredido y asesinado a puñaladas muchas veces. Pero entonces es una mezcla de una absoluta falta de cultura política, de una distancia gigantesca a la realidad. Son movimientos esquizofrénicos finalmente, y luego la influencia del microtráfico y de todas las bandas que están detrás de ellos y que los ponen a jugar según sus intereses. Este tema de los jóvenes envueltos en la violencia es un tema de cero oportunidades, de no visibilizar perspectivas a futuro, de no pensar en su quehacer a futuro finalmente. ¿Es responsabilidad de quién? De los contextos de locales, nacionales, del gobierno nacional, de su entorno familiar, porque es una cosa muy compleja. Esto no pasó ayer. Claro. O sea, llevamos muchísimo tiempo en Colombia abordando este tema y simplemente se aborda en momentos coyunturales. Pues es una responsabilidad, digámoslo, de una manera generalizada de la sociedad, pero al mismo tiempo quien es responsable del buen funcionamiento político, social, en el orden y en la ley de la sociedad es el Estado. En últimas, la responsabilidad, tanto en el control de esto, como en la prevención de lo que pueda hacer esos fenómenos de hooliganismo, de vandalismo de las barras bravas, pues es el Estado. Uno ve ahí necesariamente el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Hablando en un programa de FECODE, necesariamente es un problema fundamental de educación y de permitir, y es un problema de la economía de este país en general, de que si se permitiera la movilidad social, si la gente tuviera opciones, si la gente tuviera
necesidades básicas satisfechas, pues tendrían los cursos normales de la sociedad, que es estudiar, interesarse por política, interesarse por cosas, protestar normalmente. Pero no, el tamaño de las desigualdades en Colombia, debido a una economía de mercado que lo que necesita es acumular dinero y se olvida de la condición humana, pues produce eso. La culpa en última no es de la gente, la culpa es de la sociedad, pero la sociedad quien la conduce es el Estado. Y la culpa es de repente de quienes eligen a quienes han sido elegidos. Es una cadena perversa, finalmente. Sí, es un círculo vicioso, que solo lo rompe la transformación del país hacia unas reformas y hacia un cambio de modelo. Pues nadie está hablando de un cambio radical de modelo, pero sí una transformación del neoliberalismo en una sociedad humana. Sí, donde finalmente la ciudadanía se vea beneficiada en algo. Claro, y haya progreso. Por supuesto. El progreso es social, el progreso no es económico. Una pausa y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Antonio Morales, periodista y antropólogo, ¿cuál es la visión que se ve en perspectiva? Porque pareciera que este tema de la protesta, en vez de ir mejorando, de fortalecerse en nuestro país, cada vez es más arrinconado. Mira, yo siento, Mayra, que tiene que haber laboratorios. Aunque la gente se ha empoderado del derecho. Sí, eso hay que ponerlo en evidencia, ¿no? La gente sabe sus derechos y las redes sociales los potencian. Pero yo siento que deben darse laboratorios de diálogo, fundamentalmente. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá tenemos pues un poco como el buen piso de tener un gobierno de izquierda. Creo que es la primera vez que hay un gobierno de izquierda en Bogotá, porque Samuelito y Lucho no lo eran, que tiene una visión de diálogo y de construcción de consensos, que no necesariamente pues lo habíamos visto antes. Con respecto a la protesta social y con respecto a las barras bravas, con respecto al vandalismo y todo eso, hay que hacer laboratorios de diálogo, de conversación, laboratorios de paz en últimas, y encontrarse el Estado, en este caso la Alcaldía de Bogotá o el Gobierno Nacional, con las partes, sí, y no despreciar de ninguna manera al otro. Es decir, es como la necesidad casi que cristiana de alguna manera de acudir al próximo, al prójimo, para concertar una sociedad mejor. Pienso que es una cosa que pasa, como en el caso del contexto gigantesco del conflicto armado en Colombia, pasa necesariamente por el diálogo, por la educación y eso sí, por protestar y oponernos a las medidas que sustancialmente son anticonstitucionales de restringir el derecho a la protesta popular. Es decir, lo que hay es que garantizarla más, lo que hay que es aprovechar los elementos de la Constitución del 91 en ese sentido garantista y democrática y de darnos los derechos y de habernos construido, aunque fuera en el papel, ese país mejor y hacerlos valer, ¿no? Entonces es una mecánica de pedagogía, de una manera de doble vía y de entendimiento, pero necesariamente me parece que lo más peligroso es la tendencia a criminalizar la protesta popular y a convertir a la persona que no está de acuerdo con lo que piensa quien tiene el poder en un enemigo, el concepto del enemigo tan cercano, pues, por ejemplo, como a movimientos tan extremistas y ultristas como el uribismo, que considera que el que no lo es el enemigo. Eso es lo que hay que eliminar. Aquí todos somos contradictores, nos confrontamos, pero enemigos no somos colombianos. Antonio, ¿cómo pasar del dicho al hecho, de la teoría a la práctica? Porque lo que está sucediendo en La Habana, Cuba, pues son dos esquinas históricamente opuestas, pero se han sentado a negociar en favor, por supuesto, de un colectivo que somos todos los colombianos. ¿Por qué cuando pensamos en un grupo específico, vamos a tomar nuevamente el tema de los campesinos, el gobierno nacional, quien está ejecutando una labor muy importante en La Habana, Cuba, no tomó esa misma postura y sale frente a los medios de comunicación invisibilizando el derecho a la protesta de los campesinos? Y ese fue un detonante que transformó toda esta movilización. ¿Por qué no pasamos del dicho al hecho, de la teoría a la práctica? Pues el gobierno nacional tiene dos lecturas contradictorias. Hablando de paz y ejerciendo, pienso yo, que lo más oprobioso que el paro, desde el punto de vista de la represión y de la negación del derecho a la protesta, fue el caso del Catatumbo,
donde se llegó a unos niveles de violencia por parte del Estado y por unas respuestas también muy fregadas pues, de la gente de las reservas campesinas. Pero si no se unifica el discurso de paz del gobierno con respecto a la protesta social, pues vamos a quedar como a seguir en una especie de modernidad hacia la paz y hacia el posconflicto por ese lado, sabiendo que el posconflicto, justamente, Omaira, no es La Habana, ni lo que se negocie con las FARC o con el ELN en materia de las reformas urbanas, sino que el posconflicto es lo que garantice la democracia en el campo y en las ciudades colombianas. Es decir, y allanar este escenario sería un avance importante para ese posconflicto. Volvemos al tema de los laboratorios. Si no se toman esos eventos de protesta como laboratorios de paz y de conciliación, pues no vamos a ningún lado. En el Catatumbo se tomó como una guerra. Es decir, eso fue como si se hubiera la guerrilla tomado el Catatumbo. Hay influencias guerrilleras en el Catatumbo, pero toda la gente que salió no eran guerrilleros, eran campesinos que traducen problemas del campo colombiano, en una zona tan deprimida económicamente, tan abandonada y tan llena de coca como el Catatumbo. Pero si no se hacen laboratorios, es decir, uno tendría que tener la oportunidad del optimismo de frente a cada protesta social que ocurra en el país, hacer laboratorios de paz y de conciliación y no tirar a los perros de presa para que le peguen a la gente. Estábamos muy acostumbrados a atacar de frente y ahora decidimos mejor invisibilizar o tapar un poquito la realidad, a ver si funcionaba esa estrategia y se desbordó. Sí, y ahí usted lo mencionaba, que es un tema tan absolutamente necesario de señalar, los medios de comunicación en la mitad, tratando una vez más los grandes medios, los canales de televisión privados, la prensa en general, la radio, de minimizar, manipular o invisibilizar a los sectores populares, que es otra forma de criminalizarlos. Es decir, cuando tú ocultas a la gente, la clandestinizas y las conduces a la oscuridad. Siquiera están las redes sociales y yo creo que la sorpresa de los sectores más retardatarios de este país, con lo que pasó en estos días en el Catatumbo, en el paro agrario, etcétera, es darse cuenta que ya no pueden manejar la opinión pública como se les dé la gana, porque ahí está Facebook, y ahí está Twitter, y ahí está YouTube, para contarnos la verdad. Todos somos ya casi un medio de comunicación, Omaira. ¿Por qué tanto miedo a escuchar esa otra verdad que tiene el colombiano de Boyacá, el colombiano de Antioquia, el colombiano de cualquier región del territorio? Omaira, yo pienso, voy a decir una frase pues así, porque la verdad organiza. Es decir, cuando hay elementos de eso tan inencontrable en el fondo que es la verdad, pero cuando hay certezas, la gente se organiza en torno a las certezas. Cuando todo el mundo se da cuenta que el SMAT se pasó de abusos, se organiza una visión de opinión nacional generalizada para decir, oiga, señores de la Policía Nacional, pilas, hagan una reforma, hagan un cambio estructural, apliquen las estrategias correctas y democráticas, porque la verdad organiza. Y la información, cuando es una información no manipulada, pues organiza a la gente, le da conciencia. Antonio, mil gracias por acompañarnos este mediodía, y lo que queremos con este espacio no es decir ni satanizar a ninguna de las dos partes, simplemente esta es otra parte de la verdad, esta es una mirada completamente diferente a lo que sucede, tal vez la que no escuchan en los medios de comunicación tradicionales, los oficialistas, los privados. Esta es otra parte de lo que sucede en el diario vivir en nuestro país y queríamos compartirla con ustedes. Mil gracias nuevamente, Antonio. Gracias a ti, Omaira. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día, hasta luego.